Genial. Bueno, primero hagamos un mini repaso de qué vamos a ver hoy en la clase, ¿sí? Vamos a estar viendo, primero que nada, árboles ABL, la motivación que tenemos de este tipo de árboles, por qué son importantes. Después vamos a ver un montón de ejercicios que son importantes para el parcial, así que nada, está bueno que se van a poder llevar varios ejercicios resueltos. Y por último, Mati va a estar resolviendo un ejercicio de otro tema, ¿sí? Así que si les parece, arrancamos y cualquier duda me van avisando. Bueno, árboles ABL. Primero que nada, hagamos un mini repaso de dónde partimos para llegar a los árboles ABL, ¿sí? Partimos del concepto de árboles binarios de búsqueda, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo super pavo para hacer un poquito de repaso rápido. Tenemos un ejemplo donde se ingresaron estas claves, 7, 3, 11, en ese orden, ¿sí? Y a modo de estructura, de repaso de lo que sería la estructura del árbol, sabemos que tenemos un nodo raíz, en este caso sería el 7. Sabemos que sus claves son almacenadas sin repetición. Y también sabemos una característica especial, que es que todos los subárboles del lado izquierdo tienen claves que son menores al nodo padre, y a su vez que todas las claves son menores que el subárbol derecho, ¿sí? Entonces es decir que tenemos del nodo raíz, que es el 7, todas las claves que están a izquierda van a ser menores al 7 y todas las que están a derecha van a ser eh, mayores al 7 y eso se repite en cada subárbol que tenemos, ¿sí? Y también podemos repasar un cachito lo que tenemos a nivel tiempos, ¿sí? De performance en cuanto a inserción, borrado y búsqueda dentro de lo que es un árbol. Tenemos el mejor caso, que es O de 1, cuando el árbol está vacío, ¿sí? Yo inserto un dato, tenemos O de 1. Después podemos tener, como tenemos en este ejemplo, digamos, una serie de claves variadas que se van insertando y eso nos genera para cada una de estas acciones que queremos hacer un caso general que es log de n, ¿sí? Y esto está muy bien, pero estas claves tienen una característica, que es que fueron ordenadas, perdón, fueron insertadas de una manera no ordenada, ¿sí? O pseudo aleatoria, si quieren. Pero ¿qué es lo que nos puede pasar? Em, tenemos un problema con los árboles binarios que, digamos, pueden empezar a desbalancearse, ¿sí? Ese desbalanceo puede ser chiquito y puede no afectarnos. La realidad es que puede pasar por los datos que tenemos, que no, que no nos afecte, pero podemos caer en un caso extremo que se llama árbol degenerado en lista, donde si nos dan un set de claves y las queremos insertar y estaban todas ordenadas, nos pasa esto, ¿no? O sea, inserto el 1, a derecha inserto el 3, a derecha inserto el 5, y así sigo, y mi árbol crece, y bueno, es este caso que se llama árbol lista o árbol degenerado en lista. ¿Por qué? Porque se transforma en una estructura muy similar a la lista, y el problema que tiene es que venimos hablando de una estructura que tenía ciertos beneficios para la inserción, para el borrado, para la búsqueda, y de golpe nos queda esto, que digamos que es una porquería, no sirve para nada, porque nos lleva al peor caso, que es ODN. Todo esto pasa porque insertamos claves de manera ordenada. Y bueno, lo que queremos evitar, o una de las motivaciones para los árboles ABL, es buscar evitar caer en estos casos, ¿no? Donde el árbol se desbalancea mucho. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Se entiende más o menos para dónde estamos apuntando? Sí, se Bien, entiende. genial, buenísimo. Entonces sigo. ¿Cuáles son los objetivos de la clase de hoy? Bueno,
es esta lista que tenemos acá. Van a ver que avanzamos con la clase y vamos a ir viendo todos estos temas. Cómo calcular la altura de un árbol binario y entender si está desbalanceado o no. Reconocer qué árboles ABL cumplen condiciones para ser, qué árboles ABB cumplen con condiciones para ser ABL. Entender si necesitamos balancear o no la estructura. Y vamos a ver que los árboles ABL, para hacer esos balanceos, se basan o se apoyan en ciertos algoritmos que los llamamos rotaciones. Entonces vamos a tener que ver qué rotaciones hay y cómo las elegimos en cada caso, ¿sí? En cada caso que nos encontramos. Y después vamos a ver varios ejemplos e incluso les van a quedar ejemplos que los pueden mirar ustedes para que puedan practicar. Así que arranquemos. Lo primero, esto creo que es a modo de repaso, seguro que lo vieron con Martín, pero para hacer un mini repaso es cómo calculamos alturas dentro de los árboles y dos cosas que nos importan mucho, que es, uno es saber cuándo un nodo está balanceado o no. Para eso vamos a calcular el módulo de la diferencia entre la altura del árbol izquierdo y la altura del subárbol derecho, y eso nos va a dar menor o igual a un valor, ¿sí? Ese valor, en general, lo más común es considerar que para un ABB sea igual a 1, ¿sí? Esa diferencia tiene que ser igual a 1. Esto obviamente depende de qué estemos trabajando nosotros y las condiciones que buscamos que cumpla nuestra estructura, ¿sí? Pero esto es como el ejemplo más común, esa diferencia es igual a 1. Y ahora el siguiente paso es preguntarnos, bueno, ¿cómo calculo lo que está dentro de ese módulo, ¿no? Para calcularlo, lo que hago es buscar el máximo o seleccionar, mejor dicho, el máximo entre lo que sería la altura del subárbol izquierdo y la altura del subárbol derecho, y le sumo 1, que es sumarse a sí mismo, ¿sí? Para contar ese nodo como altura. Teniendo estas dos cosas, vamos a poder hacer las verificaciones que tenemos que hacer para saber si el árbol ABB está balanceado o no, y en el caso de que estemos trabajando con un árbol ABL, no, va a ser el disparador que nos diga si tenemos que hacer rotaciones o si podemos seguir insertando, haciendo inserciones, por ejemplo, sin preocuparnos porque estamos cumpliendo con las reglas que nos imponen este tipo de árboles. Entonces ahora ya nos metemos de lleno en los que son los árboles ABL. Son un tipo de árbol especial, binario, está ideado por estos dos señores con apellidos muy raros. Fue el primero que se considera que es autobalanceable porque el propio algoritmo nos va llevando a que mientras hacemos inserciones se va balanceando el árbol, ¿sí? No es que hacemos las inserciones y después hacemos un recorrido posterior para balancearlo, no, a medida que vamos trabajando se va autobalanceando, ¿sí? Y además tiene una condición, el árbol ABL, que es que nos garantiza que para cada nodo la diferencia entre la altura de sus hijos es igual o menor a 1, ¿sí? Esa es como la primicia más importante que tiene, y es la que vamos a ver en los ejercicios, ¿sí? ¿Cómo logra esto? Bueno, a nivel interno, se agrega una variable o atributo a los nodos, que las podemos llamar factor de balanceo, y eso nos permite determinar si es necesario hacer una de estas rotaciones que les mencionaba al momento de realizar una alta o una baja en el árbol, ¿sí? ¿Cuándo balanceamos? Bueno, vamos a ir revisando las alturas y en base a eso vamos a definir si tenemos que hacer una rotación o no. En el caso particular de los árboles ABL, cuando la diferencia de altura de sus hijos es mayor o igual a 2, hay que balancear. Y si es menor o igual a 1, está balanceado y podemos seguir.
Acá lo importante, ahora lo vamos a ver en los ejercicios, pero una nota importante de esta regla que nos impone es que cuando ustedes están haciendo algún ejercicio y de golpe ven que hay algún nodo cuya altura es mayor a 2, significa que hicieron algo mal, vuelvan para atrás, revisen los pasos que hicieron, porque por cómo está diseñado el algoritmo, esto nunca deberías pasarle. Y está bueno saberlo, porque es un doble check que pueden hacer, y de esa forma, nada, asegurarse que este puntito de parcial esté bien hecho, ¿sí? ¿Alguien hizo alguna pregunta hasta ahora? Si no, pasamos a rotaciones. A ver, miro el chat. No, parece que no. Bueno. Sigamos. Nos metemos de lleno en lo que son las rotaciones, ¿sí? Para los árboles ABL. Para resolver las rotaciones tenemos que tener en cuenta que existen 4 tipos, y lo que vamos a hacer durante toda la clase es entender cómo son y cuándo las tenemos que aplicar. Hay lo que se llama rotaciones simples, que en este caso son izquierda-izquierda o derecha-derecha, y también tenemos rotaciones dobles, que lo importante acá también acordarse es que son dobles porque constan de 2 pasos a seguir, ¿sí? Entonces, cuando reconocemos que hay una rotación doble, nos tenemos que acordar que tenemos que hacer 2 pasos, o si se quiere, son 2 rotaciones. ¿Cómo vamos a trabajar con estas rotaciones en general? Bueno, lo que hacemos es, al realizar una alta o una baja dentro de un árbol ABB, vamos a chequear si hay que hacer las rotaciones. Acá vienen 2 puntos que son bien técnicos, si se quiere. Si no entienden algo o si se pierden, no pasa nada. Ahora lo vamos a ver con los ejercicios, pero son como los puntos claves del algoritmo, ¿sí? Si el dato a ingresar se acomoda en un subárbol de menor altura, no se debería producir ningún desbalanceo, pero sí cambiar el factor de balanceo, porque como agregamos un nuevo nodo, estaría cambiando la altura de ese subárbol, ¿sí? Y si el dato se acomoda en el subárbol de mayor altura y ese subárbol pasa a tener una altura igual a 2, tendríamos que realizar una rotación. Y un detalle más, a modo de dato, el nodo más próximo a aquel con el que su alta se produjo el desbalanceo se llama pivot, ¿sí? Igual como les digo, esto es como bien técnico, ahora lo vemos en los ejercicios y van a ver que sale fácil. Arranquemos con la primera rotación, que es la rotación izquierda-izquierda, ¿sí? Para hacer las rotaciones, lo que vamos a tener que lograr es reconocer 3 nodos que son clave y que son los que están participando, por decirlo de alguna manera, de la rotación. Y lo segundo importante es que en la rotación participan no solo esos 3 nodos, sino que también nos tenemos que acordar de reacomodar los subárboles que dependen de esos 3 nodos, ¿sí? Por ejemplo, en esta rotación, que es izquierda-izquierda, nosotros lo que vemos es, ok, ahora vamos a ver en detalle cómo se hace, ¿sí? Pero vamos a ver que participan estos 3 nodos, a los cuales nombramos Z y X, pero a su vez, como pueden ver, al realizar la rotación, no solo se reacomodan los árboles, los nodos que están acá en colores, sino que si se fijan, el subárbol en este caso sería el A sub 3, si pueden ver que se reacomoda debajo del nodo Z. Y acá les pregunto a ustedes, ¿hay algún problema con que ese subárbol pase a depender del nodo Z? O sea, que se acomode a la izquierda del nodo Z. ¿Se les No, ocurre porque por sigue qué sí? cumpliendo la propiedad ABL. Bien, perfecto. ¿De ABL o de qué? A De ver, ABL. Ahí Perdón, está, de de ABL. ABL, claro. Eso es importante. Eso también es otra cosa que pueden como revisar rápidamente cuando hacen la rotación.
Si les queda algo raro con las claves, dicen, bueno, acá me parece que me la mandé, vamos a revisar de nuevo qué es lo que acabo de hacer, ¿sí? Bueno, sigo un cachito más. Yo acá les quería mostrar un mini ejemplo de cómo se puede llegar a, a necesitar una rotación, ¿sí? Entonces, imaginando esta situación en este árbol inventado, eh, cuando se agrega este 1, se desbalancea el árbol y tenemos el ejemplo, digamos, con números de cómo quedaría la rotación. Y podemos ver esto que nos mencionaba recién, que es que como se sigue cumpliendo la propiedad de ABB, el 75 queda bien ubicado. Es el 75 que está debajo del 50 pasa a estar debajo del 100 y sigue cumpliendo con todas las propiedades que esperábamos, ¿sí? Vamos a otra rotación. Esto es como lo mismo, pero espejado. Tenemos lo mismo, pero a derecha, porque se llama derecha-derecha. Y tenemos la rotación, donde en este caso lo importante a tener en cuenta sería que el subárbol, que se llama A sub 2 en este caso, pasa a depender del nodo Z a derecha, ¿sí? Porque son claves que tienen valor más grande que Z. Perdón, me fui para atrás. Y acá lo mismo, un ejemplo mínimo, pero para que vayan grabándose los dibujos. Porque vieron que estas rotaciones son como esquemas, ¿sí? A seguir y que los van a como visualizar. Más allá de que vamos a hacer el algoritmo para hacer el paso a paso, está bueno también que se vayan como grabando las figuras que se van generando al hacer la inserción de los datos. Ahí Néstor pregunta, ¿cuál decimos que se rompe, el 50 o el 200? Néstor, ¿me permitís que te lo conteste en un ejemplo en 5 minutos? ¿Me bancás? Y ahora lo aclaramos. Dale, genial. Bueno, y acá es lo mismo, lo que les decía recién, el 75 pasa a depender, además de hacer la rotación, el 75 pasa a depender del 50 a derecha, eh, como pasos dentro de la rotación, ¿sí? Bueno, y acá se vienen los cucos que tiene la BL, que es que hay rotaciones que son dobles, que por ahí pueden ser un poquito más complicadas, eh, pero que, como les dije antes, lo complicado en realidad está en que consiste en dos pasos. Lo primero es llevar la figura que vemos acá a la izquierda al esquema de la derecha, ¿sí? Es decir, que fíjense, sube la X y se reacomodan los subárboles. Pero al ser una rotación doble, izquierda-derecha, el siguiente paso es hacer una rotación izquierda-izquierda, ¿sí? Fíjense, si, si ven el subárbol, o el árbol, perdón, que está abajo a la derecha, fíjense que es igual a lo que vimos hace un minuto, acá para las rotaciones izquierda-izquierda. Entonces, nosotros hacemos la primera rotación y llegamos a este esquema. Y cuando llegamos a este esquema, nos damos cuenta que otra vez, o otra vez no, pero el árbol sigue desbalanceado, ¿sí? Entonces, es súper importante que cuando hagan rotaciones que son dobles, no se queden en el primer paso, sino que se acuerden de completarlo, ¿sí? Porque a veces pasa que Una hacen el pregunta. primer paso y dicen, listo, ya quedó balanceado, y siguen, ¿sí? Facundo, ¿querías preguntar algo? Esto podés verlo simplemente recursivamente, ¿no? En cada iteración fijarte si se cumple. Iteración, Sí, perdón, cada llamado. sí, lo podés hacer ahí, pero nada, está bueno acordarse para no hacer chequeos, si querés, innecesarios. Ahora vamos a ver cómo vamos a ir evaluando la altura de los árboles para ver si el nodo está desbalanceado o no. Si te salteás o si querés hacerlo en cada paso intermedio, lo podés hacer, pero es como que vas a estar perdiendo tiempo porque ya sabes que si es una rotación doble, ya sabes que a continuación sí o sí viene la otra. Es como
una ayuda a memoria y también les ayuda a salvar tiempo, si quieren. Pero sí es verdad lo que decís, que cuando hagas la rotación, la primera parte, vas a caer en un estado en el que todavía no terminaste y como que sigue desbalanceado el árbol. Acá tenemos un mini ejemplo de cómo podemos caer en la necesidad de hacer una rotación doble izquierda-derecha. Tenemos este primer árbol acá a la izquierda de todo y queremos insertar el número 26. Cuando lo insertamos hacemos el primer paso de la rotación, ¿sí? Donde el 26 pasa a depender de 17 y seguimos teniendo el árbol desbalanceado, hacemos una rotación izquierda-izquierda para terminar de acomodarlo y con eso terminaríamos, ¿sí? Tenemos los dos pasos. Y por último, tenemos lo mismo, pero a derecha, espejado otra vez. Cuando la rotación es derecha a derecha, como acto seguido vamos a tener una rotación derecha a derecha después, ¿sí? O sea, derecha a izquierda, derecha a derecha. Y en este caso también tenemos un mini ejemplo para, ver cómo podemos llegar a caer en este tipo de rotaciones, ¿sí? Les prometo igual que ahora vamos a ver más ejemplos, pero la idea es que se vayan familiarizando con los esquemas que se van formando o con la nube de nodos que se va formando, ¿sí? Bueno, para empezar a trabajar con ABLs, además de las rotaciones, nos falta una parte, que es saber si el árbol que tenemos cumple con las propiedades de ser ABL, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver ahora es un mini ejemplo de validación de, dado este árbol, si cumple o no con las propiedades de ABL. Entonces, lo que primero tenemos que hacer para hacer este tipo de validaciones es arrancar por las hojas, ¿sí? Eso acuérdenselo para cuando estén trabajando en un ejercicio que están haciendo inserciones, por ejemplo, siempre arranquen a validar por las hojas. Tenemos el 1. Les spoileé que está balanceado, que está correcto, sí, que está balanceado. ¿Por qué? Bueno, las hojas, primero, como dato fácil, las hojas siempre están balanceadas. ¿Pero por qué? Bueno, agarramos y decimos, el subárbol izquierdo del nodo con clave 1, ¿qué altura tiene? 1. Bien, tiene altura 1, podemos hacerlo más fácil si se quiere, y es decir que como no hay nodos, podemos contar que es 0, y después tenemos para el subárbol derecho 0, la resta nos da 0, y terminamos, ¿sí? O sea, tiene 0, 0 es menor o igual que 1, ese nodo está balanceado, ¿sí? Acuérdense que lo que hacíamos para validar si un nodo está balanceado o no, no hace falta que calculemos todo, sino podemos calcular la diferencia de los subárboles y con eso nos alcanza, ¿sí? La altura de 1 es 1, pero para hacer el ejercicio podemos considerarlo como 0, digamos, ¿entiende? Para poder hacer el seguimiento podemos considerarlo como 0. Bueno, ¿qué pasa con el 18? Con el 18 pasa lo mismo, es una hoja, y como es una hoja, lo que dijimos recién, la diferencia nos da 0, la diferencia entre las alturas de los árboles nos da 0, y consideramos que está balanceado. Sigo con el 4. El 4, acá ¿qué hacemos? Tenemos, por un lado, altura 1 a izquierda y altura 0 a derecha. La diferencia nos da 1. Y en ese caso, estamos dentro de lo que son las propiedades de Abel, ¿sí? Porque es menor o igual a 1. Ahora vamos a validar el 8 y el 13. ¿Qué pasa con el 8 y el 13? Son hojas, entonces
Lo dije recién, hace un minuto, chicos. Por favor. Como son hojas, Es 0. bien, perfecto. Podemos seguir. Sí, las hojas nos ayuda, es una ayuda para hacer más rápido. Las hojas, seguimos de largo. Vamos con el 19. 19 pasa lo mismo que con el 1 y el 4, pero a la inversa, ¿no? No, mentira, es lo mismo. Tenemos altura 1 para la izquierda, altura 0 a derecha. La diferencia nos da 1, está balanceado. Ahora vamos con el 7. Tenemos altura 2 para el subárbol izquierdo y tenemos altura 1 para el subárbol derecho. La diferencia 2 menos 1 nos da 1, está balanceado. Y para el caso del 15 tenemos lo mismo. Tenemos 2 a derecha, 1 a izquierda. La diferencia nos da 1. Y ahora, bueno, el caso por ahí, si se quiere más complicado, que es el nodo raíz. Tenemos, fíjense, la altura del subárbol derecho, en este caso, por ejemplo, podemos contar que es 3. Y del lado izquierdo también 3. La diferencia nos da 0. Perfecto. Como todos los nodos cumplen con la propiedad de estar balanceados, ¿sí? Cada nodo y cada subárbol, por decirlo de alguna manera, podemos afirmar que esto es un árbol ABL. Si a nosotros en un ejercicio nos dan un árbol y nos preguntan si cumple con la propiedad de ABL, esto es lo que tendríamos que ir validando, ¿sí? Paso a paso. Ahora, ¿qué pasa a la hora de empezar a trabajar con el árbol, ¿no? Bueno, un concepto clave, y ahora lo vemos en un ejemplo, es al insertar una nueva clave, a lo sumo puede romperse el balanceado en algún nodo que se encuentre en el camino de inserción. ¿Eso qué significa? Bueno, ahora lo vemos con un ejemplo, pero básicamente es algo que nos va a ahorrar mucho tiempo. Fíjense, tenemos este árbol, que es el que vimos recién, y queremos insertar el número 16. Bueno, genial, lo quiero insertar, es un ABB, tengo que ir viendo que cumpla con las propiedades. 16 es mayor que 12, nos movemos a derecha, es mayor que 15, nos movemos a derecha, es menor que 19, nos movemos a izquierda, y es menor que 18, nos movemos a izquierda y finalmente llegamos al final del camino de inserción y insertamos el nodo. Hasta acá, perfecto. Fíjense, las flechitas nos marcan el camino que seguimos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ver si algún nodo de todos los que recorrimos quedó desbalanceado, solo en los que fuimos tocando, ¿sí? En los que fuimos atravesando al querer insertar el 16. ¿Eso qué nos garantiza? Bueno, que todo el resto del árbol, que no se tocó porque no fue parte del recorrido, está balanceado. ¿Qué es lo que ¿de qué nos sirve esto? Bueno, que justamente si yo ahora les digo, este árbol, así como está, es una ABL, ustedes no tienen que volver a empezar por, no me acuerdo qué número había acá, el 1, y decir, bueno, a ver, el subárbol izquierdo de 1, menos el subárbol derecho de 1, me da diferencia 0, está balanceado. No, no hace falta. Toda esa parte del árbol está balanceada, no tengo que estar haciendo esta verificación de nuevo. Eso les ahorra tiempo. Si tienen ganas de hacer toda la verificación, bueno, pero no sé, no está bueno. Ahora vamos a ver qué es esto del camino de inserción y la mar en coche. La idea es, tengo marcado cuál es el camino, vamos a ver qué tenemos que hacer para ver si sigue balanceado o si se me rompió algo en el camino, ¿sí? Se me rompió algo. Hacemos lo mismo que hacíamos recién, ¿sí? La altura, para ver la altura de 16, sabemos que es 0 porque es una hoja. La diferencia de alturas para el 18, tenemos un 1 para el lado izquierdo, un 0 para el lado derecho. Está balanceado, perfecto. Y para el 19,
tenemos un problemilla, ¿no? Porque tenemos altura a izquierda, que es 2, o sea, el subárbol izquierdo tiene una altura de 2, pero tenemos un problema porque a derecha no tenemos ningún nodo, y entonces el 19 nos rompe con el concepto de ABL, ¿sí? Acá se ve porque se rompe, pues es el primero que tenemos que se rompe. ¿Queda claro que ahí rompe? Sí. ¿Sí? ¿Alguien no lo ve? Si alguien no lo ve, es el momento de preguntar por qué. Bueno, voy a asumir que sí. Igual lo vamos a ver en 80 ejercicios. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Yo me lo pregunto ahora. Derecha izquierda, ¿no? A ver. No. Momento. ¿Cómo elegimos el Z, el Y y el X? Bueno, nos paramos sobre el nodo que rompió el concepto de ABL, ¿sí? Que en este caso sería el Z, y continuamos con el camino de inserción. ¿Cuál es el nodo que rompió las condiciones de ABL? 19. El 19, perfecto. Entonces nos paramos en el 19 y el 19 va a ser nuestro Z. Y a continuación nombramos, siguiendo el camino, el nodo que le decimos Y y el nodo que le decimos X. Si quieren usar otras variables, pueden usar otras variables. Este es como el más fácil, no sé, o el estándar. Quieren ponerle colores para acordarse más fácil, pónganle colores. Entonces tenemos el Z. ¿Cómo sigue el camino de inserción? Sigue a izquierda. Entonces ya tenemos una izquierda, seteamos el Y, nos movemos de nuevo a izquierda, seteamos el X. Entonces eso nos dice que la rotación va a ser izquierda-izquierda. ¿Hasta acá se entendió? Es seguir seguir el camino que hicimos para insertar el nodo, pararnos, hagamos como un pequeño repaso. Seguimos el camino que usamos para insertar el nodo. Después, sobre ese camino, repasamos las alturas, ¿sí? Las diferencias de alturas. Si está todo bien, arrancando desde las hojas siempre, ¿sí? Seguimos el camino arrancando desde las hojas. Si está todo bien, nos movemos hacia arriba hasta encontrar si tenemos algún problema. Si tenemos algún problema, el nodo que quedó con las alturas que no cumplen con la condición de Abel, es decir, que su altura es mayor o igual a 1, perdón, ese es el nodo que lo marcamos como Z. Y después nos movemos sobre el camino y vamos nombrando estos nodos con colores, con lo que ustedes quieran, y nosotros le pusimos Z y X, ¿sí? Tenemos una rotación izquierda-izquierda, por lo que acabamos de ver, y con eso, nada, sabemos cómo tendríamos que hacer la rotación, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ahora hagamos varios ejemplos, ¿sí? Nos dicen que tenemos este árbol y esto es típico ejercicio de parcialito. Nos dicen que sobre el siguiente árbol, que es ABL, realizar los pasos intermedios de las distintas rotaciones, perdón, inserciones. Y nos dan un orden, ¿sí? Las claves y nos dan un orden particular para insertarlas. Entonces tenemos este árbol con estas claves y tenemos que insertar el 10, el 14 y el 11, ¿sí? Acá hay algo importante que está bueno remarcarlo, que es que ya nos dicen que es un árbol ABL, no tenemos que hacer ningún chequeo previo, así que podemos arrancar a trabajar. Vamos a insertar el 10, ¿sí? Cuando insertamos el 10, lo que vimos recién, ¿sí? Pasamos por el 9, sabemos que vamos a derecha, el 16 es más grande que el 10, así que vamos a izquierda, el 13 es más grande que el 10, vamos a izquierda de nuevo, y por fin insertamos el 10, finalmente insertamos el 10. Ahora, ¿qué es lo que había que hacer? ¿Cómo sabemos si el árbol sigue cumpliendo con las propiedades?
Y empezamos por los que tocamos, ¿no? O sea, como nos dijiste, seguimos el recorrido de inserción. Perfecto, bien. Seguimos el recorrido, que en este caso nos quedó marcado con estos números en verde fosforescente, que nos puede dejar un poco ciegos, pero bueno, no importa. Vamos a revisar estas alturas, ¿sí? El 10 es una hoja, sabemos que está balanceado. El 13, en este caso, hacemos 1 menos 1, porque tenemos a izquierda altura 1, a derecha altura 1. La diferencia es 0, está balanceado, perfecto. El 16, ¿qué le pasa? Tenemos altura 2 a izquierda, altura 1 a derecha, nos da 1, no tenemos problema, podemos seguir, cumple con la condición. Y por último el 9, que fue el primero de todos los del camino. El 9 tiene un subárbol a izquierda de altura 2 y, o sea, el mayor subárbol de altura 2 y a derecha, altura 3. Entonces, de nuevo, 3 menos 2 nos da altura 1. No tenemos ningún problema, ¿sí? Tuvimos suerte en este caso, insertamos un valor que no generó ningún tipo de desbalanceo y no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer ninguna rotación, no tenemos que hacer nada, podemos seguir trabajando, ¿sí? Esto les puede pasar en un ejercicio así de parcial, les puede pasar tanto al principio, o sea, en este caso fue como un ejemplo y pasó al principio de la inserción, de las inserciones que queremos usar, pero también les puede pasar en el medio, no se asusten si en el medio de venir haciendo un ejercicio, no sé, arrancan y tienen que hacer una rotación, y el siguiente valor que insertan tienen que hacer una rotación, y el tercer valor no pasa nada, puede pasar, ¿sí? Entonces sigamos con el 14, ahora insertemos el 14, veamos qué pasa. Cuando insertamos el 14, fíjense, seguimos un camino de inserción, a derecha, después a izquierda, perdón, a derecha de nuevo, y finalmente lo acomodamos al final de todo a la izquierda del 15, ¿sí? Ahora de nuevo, tenemos que hacer el mismo ejercicio que veníamos haciendo. El 14 está balanceado, sí, ya dijimos que las hojas están balanceadas. El 15, otra vez. 1 menos 0 me da 1, está balanceado. El 13 tenemos 1 menos 2, me da, aplicando módulo me da 1, está balanceado. Y el 16, bueno, acá tenemos el problema, que ahí me están spoileando. Dejen de spoilear por ahí, che, no, mentira, está perfecto. El 16 se rompe, ¿sí? ¿Por qué se rompe? Bueno, porque lo que veíamos recién, el 16 tiene a derecha un subárbol, que en este caso está formado solo por el 19, que tiene altura 1. Pero ¿qué pasa a izquierda? A izquierda tiene un subárbol cuya altura más alta, por decirlo de alguna manera, siguiendo los dos subárboles que se forman por debajo, tiene altura 3, ¿sí? Pues tenemos el 13, el 15 y el 14. La diferencia nos da 2, se rompió todo. Entonces tenemos que revisar el camino de inserción y felizmente colocar los valores que dijimos, ¿no? X y Z. ¿Cuál es el que se rompe? El 16. Como se rompe el 16, esperen un segundo que perdí la PPT. Como se rompe el 16, nuestro Z es el 16, y siguiendo el camino de inserción, tenemos que el 13 es el Y y el 15 es el X. Fíjense acá, en este ejemplo, un detalle que está bueno ver, que en los ejemplos anteriores creo que no lo teníamos, que es que nos quedó, a ver cómo lo puedo explicar, nos quedó, no nos quedó abajo de todo en el árbol, ¿sí? El proceso o la necesidad de hacer la rotación, porque fíjense que tenemos el 14 que nos quedó por fuera, ¿sí? O sea, no
no es uno de los nodos estos especiales, ¿se entiende? Como que los nodos que participan de la rotación pueden estar sobre el final del árbol, como también pueden estar en el medio del árbol, ¿sí? En el medio de la altura del árbol. Tenemos que hacer una rotación. ¿A alguno se le ocurre cómo sería, qué tipo de rotación sería? Teniendo en cuenta que tengo este Z, este Y, este X. Bien, bien, están afilados, izquierda a derecha. Entonces, avancemos, hagamos esa rotación. Lo primero que tenemos que hacer, fíjense, es reacomodar los nodos y sus subárboles, si se quiere, 13 y 15. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Izquierda, izquierda. Bien, Tomás. Entonces, el siguiente paso es hacer una rotación izquierda, izquierda. Acá se los puse con los mismos colores que están al principio de todo, por si les sirve de ayuda a memoria, para hacer los ejercicios, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, acabamos de hacer la rotación, sabemos cuáles fueron los nodos involucrados. Yo les recomiendo que cuando hacen la rotación y terminan de hacer la rotación, se fijen que les quedó balanceado, ¿sí? Que cumple con las condiciones de ABL. Volviendo a verificar lo que habíamos visto recién, ¿sí? Bueno, las hojas tienen altura 0, el 13 va a tener altura 0 en este caso, y así sucesivamente. Es una forma de asegurarse que lo que están haciendo está bien. Fíjense que estos ejercicios tienen un pequeño problema, que es que si se equivocan, pueden empezar a arrastrar errores, y dependiendo del error que tengan, pueden pueden simplificar mucho la complejidad del ejercicio, y entonces ahí se nos complica mucho darles el ejercicio por correcto. Si ustedes por ahí se equivocan en un paso, pero después el árbol que les queda les permite seguir haciendo otras rotaciones, bueno, más o menos les podemos corregir, pero a veces se simplifica tanto que le tenemos que dar el ejercicio por regular o por está mal. Entonces, hacer una verificación después de terminar las rotaciones está bueno para asegurarse que están haciendo las cosas bien, ¿sí? Y no les lleva mucho tiempo. Les queda de tarea, y yo les prometo que me queda de tarea a mí también, insertar el 11 y ver qué pasa, ¿sí? Pues no llegué a ponerlo en la PPT, pero cuando la suba se los agrego con ya el 11 cargado, ¿sí? Bueno, acá me robé el trabajo de clases anteriores, que si quieren incluso pueden buscar el video y está resuelto el paso a paso. Tienen un ejercicio de parcialito donde tienen estos números y tienen que hacer la inserción de los nodos siguiendo con lo que venimos viendo recién de las rotaciones, ¿sí? O sea, mantener la condición de ABL. Y acá está todo paso a paso cómo se resuelve ese ejercicio. Lo que está bueno de esto, que es que tienen un detalle, si se quiere, de cómo esperamos más o menos que hagan el seguimiento, ¿sí? Porque a veces, no sé, como que no escriben nada y no se entiende, ¿sí? Está bueno que escriban qué rotación van a hacer, si quieren marcar el camino de inserción también, pero nada, está bueno este ejercicio no solo para que lo hagan como ejercicio, como ejercitación para el parcialito, sino que sí, lo pueden hacer con lo que quieran. Pero nada, fíjense el nivel de detalle, ¿sí? No les digo que hagan todo este nivel de detalle, pero que está bueno que encaren por este lado. Y también les dejo acá
un visualizador como el que vimos para hash, que nada, está bueno por si quieren hacer pruebas, porque es medio difícil a veces practicar árboles ABL solos, entonces pueden usarlo y ir viendo si lo que hicieron está bien o está mal, ¿sí? Perdón, No, Fiona, ¿podrías volver un segundito a la consigna del coso de ¿cuál? parcial? ¿Este? Eso. Sí. ¿Hay alguna Listo, duda era o para sacar querías un screen nada más. un screenshot? Ok, Sí, ok, para hacerlo después. dale. Bueno, y tienen el visualizador. Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo que puede parecer medio complicado porque justo tienen que hacer la rotación de la raíz y eso como que nada, tienen todo el árbol ahí dependiendo de esa raíz y por ahí la rotación puede quedar medio extraña. Pero no tiene nada en especial, ¿sí? Otro típico ejemplo de lo que nos pueden pedir en un parcialito es, dado el siguiente ABL cuyo recorrido preorder es, y nos dan esta seguidilla de claves, nos piden insertar un elemento, en este caso el 10, ¿sí? Entonces, primero que nada, armamos el árbol según recorrido preorder, nos quedaría este árbol, y queremos insertar el 10. Cuando queremos insertar el 10, vamos a derecha, Profe, ¿cómo a era el derecha. enunciado? Ahí voy para atrás. Nos dan las claves y nos dicen que el recorrido preorder, perdón, nos dicen que hay un recorrido preorder y nos dicen que este es el recorrido. Y en base a eso nosotros tenemos que reconstruir el árbol, ¿sí? Sí, quería ver el enunciado. Ok. Y nos piden, bueno, insertar el número 10. Me muevo de nuevo. Vamos toda a derecha, ¿sí? A derecha mayor que 6, mayor que 8, mayor que 9. Finalmente ubicamos el elemento 10. Bueno, ¿y acá qué pasa? El 10 está balanceado, el 9 está balanceado, el 8 está balanceado, el 6, a ver, frenemos un minuto de hacerlo tan en piloto automático. El 6, ¿qué altura va a tener? Vamos a tener 3 a derecha y 2 a izquierda, ¿sí? Ustedes no ven mi mouse, ¿no? No. No se ve, pero se sigue. ¿Se sigue? A ver, denme un segundo, sino que no me di cuenta de eso. Tenemos acá Ahora sí. que esta altura, genial, que es 4. Perdón, para el 6 tenemos 3 a derecha y 2 a izquierda. Nos da 1 la diferencia, estamos perfectos. Y llegamos finalmente al 3, y como el spoiler era que era una rotación de raíz, se pueden imaginar que el problemilla viene por acá. Tenemos a derecha una altura de 4 y a izquierda una altura de 2. Entonces, tenemos un problema acá, ¿sí? ¿Cómo seguimos con esto? Bueno, recordemos el concepto del camino de inserción, todo lo que está por fuera del camino de inserción nos olvidamos y revisamos qué es lo que pasa, qué es lo que fue pasando con las alturas desde las hojas hacia arriba en el camino de inserción. Para el 10 sabemos que no tenemos problema, para el 9 tenemos 1 a derecha, 0 a izquierda, la diferencia nos da 1, seguimos. Para el 8 tenemos 2 a derecha, 1 a izquierda, la diferencia nos da 1, podemos seguir. Para el 6 tenemos 2 a izquierda y 3 a derecha, no pasa nada, seguimos. Y para el 3, bueno, tenemos este problema, ¿no? Tenemos 2 y 4. Entonces, ¿está balanceado? No. Tenemos que hacer una rotación. El nodo que se rompe es el 3. Tenemos que elegir la rotación, ¿sí? ¿A alguno se le ocurre qué rotación es? Ahí agarramos el de mayor diferencia, ¿no? O sea, la parte de la derecha. Claro, porque tenemos que seguir las flechitas que pusimos del camino. Entonces, el que se rompió es el 3 va a ser el Z. Después seguimos. A continuación,
indicamos cuál es el i, que es el nodo que le sigue, ¿sí? Nos movimos a derecha en el camino de inserción y seleccionamos el nodo que va a ser i, que en este caso es 6, y nos volvemos a mover a derecha porque estamos siguiendo el camino de inserción, ¿sí? Y marcamos el x. Entonces, en este caso nos quedó una rotación derecha a derecha. Perdón que lo repita, pero acuérdense que lo que nos define qué rotación tenemos que elegir es simplemente el nodo que rompe y el camino que seguimos cuando insertamos el nodo, ¿sí? Entonces, les puse los mismos colores y un machete, un mini machete de cómo era la rotación. Fíjense que tenemos el Z en rojo, después tenemos el I en azul, el 8 la X, que sería el 8 en amarillo, y tenemos los subárboles, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo súper claro, porque tenemos el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3 y el A sub 4, que los podemos ver representados en este árbol, ¿sí? Y hacemos la rotación. La rotación tal cual el machete que tenemos acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Y bueno, con eso estamos, porque esta era una rotación simple, así que no tenemos que seguir. Bien. Hasta acá, no sé si hay alguna duda, consulta. Les queda para ustedes, si quieren chusmear, un ejercicio bonus que hay acá en la PPT. Es muy simple, la idea es entender un poco cómo se escribiría el código de ABL. No es necesario que ustedes lo implementen, pero por ahí, no sé, les sirve a modo de repaso y a modo de ejercicio. Con esto yo ya cierro y le paso la posta a Mati, pero les recuerdo que estos ejercicios, la única manera que hay es hacer un montón de ejercicios hasta que salen, ¿sí? Hasta que uno como que le agarra el ritmo. Tienen 3 o 4 ejercicios entre los que hicimos acá y esos que tienen de tarea, como para practicar. Y que si quieren practicar aún más, yo les recomiendo que agarren un set de datos, el que ustedes quieran, lo vayan haciendo ustedes el ejercicio y comparen contra el visualizador a ver si les salió bien o si se equivocaron en algo, ¿sí? Y ahí pueden ir viendo el paso a paso y a ver a dónde se equivocaron. Así que bueno, voy a dejar de compartir. No sé si Mati estás por ahí. Dale, sí, estoy por acá. ¿Estás? Sí. Dejo de compartir. Dale, ahí comparto yo. Bueno. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, sí. Dale, genial. Bueno, la idea es, vamos a hacer un ejercicio de ABB que dice, escribir una función con la firma ABB árbol invertir, digamos, que recibe un ABB y devuelve un ABB, que devuelve un ABB nuevo, que tenga los elementos del árbol binario de búsqueda pasado por parámetro, pero invertidos, de manera tal que los hijos izquierdos estén a la derecha y los de la derecha estén a la izquierda. ¿Se acuerdan que habíamos visto un ejercicio que lo que pedía era implementar una primitiva para un árbol binario que haga algo parecido a esto, ¿no? Digamos que lo hacía in place, que básicamente si teníamos un árbol de este estilo, lo transformábamos en algo de este estilo, donde todo lo que estaba a la izquierda pasaba a la derecha y recursivamente, es decir, los subárboles también se iban invirtiendo. Por ejemplo, en este caso, el 2 tenía a la izquierda el 1 y a la derecha el 3, y pasa a tener a la izquierda el 3 y a la derecha el 1. Bueno, en este caso, lo que pide es, en lugar de una primitiva, implementar una función
y además nos da la información de que se trata de un árbol binario de búsqueda, cuando en el otro caso no teníamos ese dato. ¿Ok? ¿Alguno tiene alguna idea de, digamos, se les ocurre cómo podríamos resolver este ejercicio? O sea, digamos, tirar ahí. ¿Qué quiere decir que si es compatible con el axioma de ABB? Ok, bueno, acá tiraron algunas ideas, voy comentando. Primero alguien pregunta, Francisco dice, ¿iterador de árbol? Bien. ¿Cómo nos pide implementar una función? Lo que sabemos es que vamos a tener que usar algún tipo de iterador. Nosotros conocemos iterador interno e iterador externo. ¿Está bien? Pero de alguna manera nosotros vamos a tener que iterar el árbol usando algún tipo de iterador, el interno o el externo, y a su vez vamos a tener que elegir qué tipo de iterador, digamos, qué tipo de recorrido necesitamos hacer. Si nos sirve un recorrido pre-order, un in-order o un post-order. ¿Está bien? Por otro lado, acá preguntan, dicen, creas el árbol y lo vas completando con los nodos in-order, ¿no? Bien, no sé si in-order, vamos a verlo, pero sí es cierto que vamos a tener que crear un árbol y a medida que vamos recorriendo el árbol que recibimos, vamos a tener que ir insertando los elementos en el árbol nuevo. ¿Está bien? Bien, y acá Iliana dice preorder. Bueno, vamos a ver un poco cómo, digamos, unir esas ideas, pero más o menos con eso, como que la base del ejercicio ¿está bien? Se entiende, digamos, lo que pide el ejercicio y más o menos las ideas que estuvieran tirando acá en el chat. Bueno, acá, antes de todo esto, Agustín preguntaba una pregunta: si nos dan el recorrido pre-order, ¿nosotros podemos decir cuál es el árbol o nos faltan datos? Bien. Necesitan saber el recorrido in order y el recorrido pre-order para reconstruir todo el árbol. Con el recorrido pre-order y la función de comparación, que también decir. Pero, digamos, solamente con el recorrido pre-order no les alcanza, digamos. Digamos, deberían saber qué es una ABB y deberían saber cuál es la función de comparación. ¿Está bien? Que eso es lo que habíamos visto, ¿se acuerdan que la clase que vimos recorridos, que creo que fue la última clase que di, habíamos visto que con el pre-order vos podés clonar un árbol. Es decir, en ese caso, digamos, un árbol binario vos tenés de búsqueda, si vos tenés la función de comparación y tenés el pre-order, si vos vas insertando en un árbol vacío en pre-order, vas a ir clonando el árbol original. ¿Está bien? Que, spoiler, les va a servir para este ejercicio, más o menos pensar eso. ¿Sí? Pero bueno, vamos a avanzar. Hasta acá vamos bien, por lo que veo. Este era el ejercicio que habíamos visto, que era la primitiva, que lo que hacía era, bueno, hacía el swap y después iba invirtiendo cada uno de sus subárboles. ¿Está bien? Pero nada, esto como comentario, este era el ejercicio que habíamos visto la clase pasada, que no sirve porque es una primitiva, ¿sí? Y acá se accede a la estructura interna, etcétera, que es lo que venimos diciendo desde el principio del cuatrimestre, que no se puede hacer cuando les piden implementar una función, ¿sí? Entonces, la solución es, como decía, usar un iterador. Bien, quiero hacer un comentario antes como digamos, como para entender un poco el ejercicio y cómo lo vamos a recorrer. Nosotros, lo que define este árbol es, bueno, la estructura y saber la propiedad de que es una ABB. ¿Está bien? La propiedad que es una ABB es que, digamos, si nosotros agarramos un nodo cualquiera, todo lo que está a la izquierda va a ser menor y todo lo que está a la derecha va a ser mayor.
Y ese menor o mayor lo define una función de comparación que nosotros tenemos. ¿Está bien? Y la función de comparación, digamos, puede ser cualquier cosa, pero lo define la función de comparación. ¿Sí? Ahora avanzamos. Del lado de Bárbara, nosotros lo que queremos es tener un ABB, que nosotros lo creamos acá con esta función de comparación, nada, la que compara strings, y vamos insertando estos strings como clave y esto como valor, que esto puede ser cualquier cosa, pero bueno, por poner algo, y vamos teniendo este árbol, ¿sí? Después queremos llamar a la función árbol invertir y que nos devuelva otro árbol que esté invertido, ¿sí? Pero esto es del lado de Bárbara. Ahora queremos ver del lado de Alan cómo implementaríamos eso. En principio lo que queremos hacer es, como decíamos, bueno, vamos a tener que crear una ABB, que no sabemos qué función de comparación vamos a usar. Vamos a tener que recorrer el árbol original. No, ¿qué código? Ah, este no compila. No. Deberían acá pasarle cosas de verdad. Y creo que eso. Pero bien. Bueno, más allá de eso, bueno, después perdía memoria, pues no liberaba nada, ¿no? Pero sí, no compilaba, pues no le estaba pasando voy a asterisco. Pero bueno. Bien. El iterador tiene que ser preorder. Vamos a ver ahora por qué, ¿no? Pero bueno, quédate con eso y ahora lo vemos. En principio lo que queremos es, vamos a tener que crear un árbol. Vamos a después ver cuál va a ser la función de comparación. Vamos a tener que recorrer el árbol, es el original, el que recibimos, y a medida que lo recorremos vamos a tener que insertar de alguna manera en el árbol nuevo, ¿está bien? Entonces, para eso vamos a usar una función, digamos, el iterador interno, ¿ok? Podríamos usar el externo, podríamos usar el externo. Vamos a implementarlo con el interno, ¿sí? El interno recibe la B, una función visitar y nada, un extra. En este caso el extra va a ser el invertido, porque digamos, el árbol este que creamos, que en principio está vacío, porque a medida que lo vamos iterando, lo que vamos a hacer es ir acumulando los valores que vamos recorriendo, digamos, los datos que hay en el árbol original, que se van visitando en el iterador interno. La función visitar tiene que hacer algo y guardarlos en el árbol nuevo, ¿ok? Y además, acá marco en rojo, que además tenemos que definir también cuál va a ser el recorrido, porque acá yo usé una función iterador interno que es ABB iterar, pero deberíamos definir qué recorrido necesitamos que haga este ABB iterar, ¿está bien? Ok, acá Facundo tiró una buena idea y ya lo tenés ahí el ejercicio, ahora vamos a ver eso, ¿sí? Y ahora vuelvo a esto que dijiste. Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué recorrido. Tenemos estos recorridos, ¿sí? Preorder, inorder y posorder. Si recorremos inorder, ¿no? Lo vamos a terminar recorriendo en orden, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso no nos va a dar información suficiente de la estructura esta del árbol, ¿sí? Porque en definitiva, el árbol este podría tener una estructura distinta, pero tener estos números y siempre va a devolver los mismos números, ¿no? Digamos, en el mismo orden, ¿sí? Entonces no nos va a dar información de la estructura. Y con el posorder va a pasar algo parecido, porque va a recorrer siempre, se va a ir hasta el final, va a recorrer este 1 y el 3, después va a venir acá, después va a venir el 5 y el 6, y recién después el 4, y tampoco nos va a dar información de la estructura esa del árbol, ¿está bien? El que nos permite eso es el preorder, que justamente es lo que decíamos antes, que cuando clonamos, si queremos clonar el árbol, o sea, nosotros queremos clonar la estructura del árbol exactamente igual que la tenemos, podemos usar el preorder e ir insertando en otro árbol, ¿sí? Con la misma función de comparación. ¿Por qué nos permite eso? Porque, bueno, nosotros vamos a partir del elemento de la raíz, ¿no? Y nosotros sabemos que porque estamos recorriendo preorder, primer elemento va a ser la raíz, y que después de la raíz, todo lo que recorremos va a estar primero a la izquierda,
después vamos a recorrer todo lo que está a la derecha, ¿sí? Entonces, como que es como una especie de búsqueda binaria en el cual nosotros partimos esto. Después, cuando recorremos esto, bueno, partimos esto, visitamos este. Y después, a medida que nosotros vamos insertando, siempre, independientemente de los elementos del orden en el que lo insertemos, si nosotros insertamos un elemento menor, por ejemplo el 1, siempre va a ir a la izquierda, y si insertamos un mayor, va a ir a la derecha. ¿Está bien? Y como nosotros ya insertamos el 2 primero, va a ir a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Si nosotros hubiéramos insertado, por ejemplo, el 3, lo que va a terminar pasando es que el 2 y el 1 van a ser menores. Es decir, no es que vamos a partir del elemento este del medio primero. ¿Está bien? Entonces, no sé si se entiende esto que estoy diciendo, pero en el preorder, como que siempre agarramos los del medio. ¿Está bien? Entonces, primero agarramos este 4 del medio. Entonces, cuando nosotros insertemos los elementos que están acá, ya los vamos a insertar a la izquierda, porque todos estos elementos, independientemente del orden en el cual los recorremos, van a ser menores que el 4. Y lo mismo con este. Independientemente del orden en el cual nosotros insertamos estos valores, van a ser mayores que el 4. ¿Está bien? Entonces van a estar a la derecha, ¿sí? Si nosotros recorremos con la misma función de comparación, vamos insertando. ¿Está bien? Por eso es que sirve eso de que se va clonando, digamos que nos permite clonarlo. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Quizás varía un poco, pero se entiende más o menos por qué nos permite clonar el árbol. Nosotros partimos esto y siempre va a ir para el... Es decir, nosotros agarramos, como siempre agarramos el primero, el del medio, y lo insertamos, ¿no? Siempre vamos a tener primero la raíz. Entonces, como tenemos el primero la raíz, después, independientemente del orden en el que insertamos esto, siempre estos que estaban acá van a seguir estando acá y estos que estaban acá van a seguir estando acá. ¿Está bien? A la derecha o a la izquierda de la raíz. ¿Está bien? Sí, esto que dice Néstor es correcto. El preorder nos permite clonar, el inorder nos los va a dar en orden, y el posorder nos va a servir para borrar, justamente por eso que les comentaba la clase pasada, que nada, te sirve para como borrar siempre como arrancando desde las hojas, no vas a perder referencia, pues una vez que borras esto no vas a perder esta referencia, ¿está bien? Pero sí. Bien, entonces todo esto para decir que lo que nos sirve para mantener esta estructura, que en definitiva, si bien lo queremos invertido, vamos a necesitar mantener esa estructura, ¿sí? Entonces vamos a necesitar el preorder. Más o menos vamos a necesitar como esta misma estructura como que se va a mantener, ¿no? Digamos, en lugar de que nosotros partimos acá y esto queremos que sí o sí vaya a la izquierda y esto que sí o sí vaya a la derecha, nosotros vamos a querer que lo que antes teníamos a la izquierda vaya a la derecha y lo que antes teníamos a la izquierda vaya a al otro lado, ¿está bien? Entonces, bien, necesitamos el preorder. Todo esto para decir que necesitamos el preorder. Entonces, acá este ABB iterar preorder, que antes decía ABB iterar, va a ser preorder, pues ya sabemos qué recorrido necesitamos. Ahora necesitamos definir la función de visitar y la función esta de comparación. ¿Está bien? Que acá está un poco lo que decía Facundo, para la función de comparación podemos invertir del original cambiando positivos con negativos. ¿Está bien? Entonces, si nosotros sabemos que la ABB ¿no? tenía como función de comparación la comparación de strings, así, la común, ¿no? Digamos, o sea, comparar A con B y que A sea menor que B, o mayor, digamos, pero por el orden alfabético. Si nosotros queremos que estén al revés, ¿qué pasa si nosotros invertimos esa función de comparación? Es decir, decimos, tenemos estos números, ¿no? Decimos, ¿qué pasa si en lugar de decir que el 2 es menor que el 4, decimos, bueno, ahora el 2 en lugar de ser menor que el 4 va a ser mayor que el 4. Lo que va a pasar es que va a terminar insertado acá. Y si decimos que el 2 es menor que el 4, vamos a decir también que el 6, si decimos que el 2 es mayor que el 4, vamos a decir que el 6 es menor que el 4 en lugar de mayor. Entonces va a terminar de este lado. Y así sucesivamente, digamos, esto que estaba acá va a terminar de este lado y esto que estaba acá va a terminar de este lado. ¿Sí? Pero como nosotros estamos iterando preorder, y partimos del 4, todo esto sabemos que como antes era menor, va a pasar a ser mayor. Entonces todo esto va a quedar de este lado. Y como esto antes era mayor y ahora va a pasar a ser menor, va a quedar de este lado. ¿Está bien?
Ok. ¿Cómo se puede decir que es menor algo que en sí es mayor? Bien. Acá no lo tengo escrito, a ver. Ok, no lo tengo escrito ahora, pero ¿se acuerdan cómo era la función de comparación esta? ¿No? La función de comparación esta recibía los elementos a comparar, que en este caso son 2char asterisco, y devolvía un entero. Entonces, recibía A y B, ¿sí? Si A es mayor que B, devolvía positivo. Si A es menor que B, devolvía negativo, ¿sí? Y si eran iguales, devolvía 0, ¿ok? Eso era, digamos, cómo funcionaba la función esta de comparación. Si nosotros queremos que lo que antes era positivo, que lo que antes era mayor pase a ser menor y lo que antes era menor pase a ser mayor, lo que tenemos que hacer es que lo que antes devolvía positivo en la función de comparación esta pase a devolver negativo y lo que antes devolvía negativo pase a devolver positivo. ¿Está bien? De esa forma, nosotros engañaríamos, entre comillas, al ABB y le haríamos pensar, digo engañar porque en definitiva es mentira, ¿no? Digamos, acá puede ir cualquier cosa, ¿no? Pero bajo nuestro concepto de lo que es mayor y lo que es menor, lo engañaríamos porque le estaríamos pasando una función de comparación que en realidad compara al revés, ¿está bien? Pero de esa forma nosotros permitiríamos que la estructura se mantenga pero invertida, ¿ok? Entonces, esa sería más o menos la forma de resolverlo. La implementación sería algo de este estilo, ¿no? Este era el código que veníamos viendo, creamos el ABB, la función de comparación que queremos pasarle es este strcomp invertido, que lo que hace es devuelve un entero, recibe un A y recibe un B, y llama a la función esta de comparación de enteros, de strings comunes, y la multiplica por -1. Acá, en lugar de multiplicarla por -1, podrías pasarle los elementos al revés, digamos, pasar primero B y después A y va a pasar lo mismo, ¿no? Pero bueno, esa es como la forma de invertir la forma de comparar números, ¿está bien? El orden. Y después, la función insertar, básicamente lo que va a hacer es llamar a ABB guardar, pasándole el ABB la clave del dato. El ABB lo va a recibir acá como extra, esto puede ser un void asterisco, y después va a recibir la clave del dato, ¿sí? Esta es la firma que tiene que tener la función visitar. Acá en lugar de ABBT debería ser un void asterisco, pero bueno, es lo mismo. Se castea. Y nada, básicamente este sería el ejercicio del lado de Alan, ¿sí? Si se fijan, digamos, a ver, del lado de Alan porque me refiero al lado de la implementación de la función. Del lado de Bárbara, a ver, quiero aclarar esto, ¿no? No estamos del lado de Alan en el sentido de que podemos acceder a la estructura interna, sino que estamos del lado de Alan estamos implementando esta función que Bárbara la usaría de esta forma, ¿está bien? O sea, estamos como en un Bárbara y Alan como más elevados, ¿no? Como desfasados, ¿sí? No sé si se entiende eso, pero esto es para aclarar que seguimos implementando una función, ¿está bien? No es que se pueda acceder a la estructura interna. Quizás esto es confuso, debería cambiarlo y no poner Bárbara y Alan, pero simplemente era para aclarar, ¿viste? La forma de que acá estamos implementando la función y antes era la forma de usarla, ¿sí? Bien, acá veo que comentaron en el chat. Sí, con el menos te cambié el orden. Perfecto, bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entendió cómo resolvimos el ejercicio este? ¿Cómo pensarlo? Lo importante de llevarse es que lo que define, digamos, varias cosas. Por un lado, que el preorder nos permite mantener la estructura del árbol, ¿no? De un árbol binario, ¿sí? Por otro lado, que si invertimos la función de comparación,
se invierte todo, ¿está bien? Y que en definitiva el orden ese, de que nosotros acá usamos números y siempre asumimos que el orden de los valores es el orden numérico, o si usamos letras asumimos que el orden es el orden alfabético, el orden ese, digamos, qué letra aparece primero o qué es menor, qué es mayor, eso se establece con la convención de la función de comparación que usamos, que eso puede ser completamente arbitrario, ¿está bien? Nada, creo que con eso estaríamos. ¿Hay alguna duda? ¿Algo como para que no se entendió o que quieren aclarar? ¿Se entendió? Bien. Buenísimo. Claro. Perfecto. Bien, son 8:26. Creo que Kahoot. no tenía preparado un Kahoot. Bueno, acá Néstor pregunta, ¿por qué creamos una función insertar? ¿No podemos usar AB guardar y listo? Sí, usamos, de hecho, ABB guardar, que es lo que hace acá internamente. El problema es que ABB guardar tiene otra firma, ¿sí? Entonces, ABB guardar recibe un ABB como primer parámetro, la clave como segundo parámetro y el dato como último parámetro. Cuando la función visitar espera clave como primer parámetro, dato como segundo parámetro y un extra como último parámetro. Entonces, si nosotros lo hacemos directamente, le pasamos a ABB guardar, se va a romper todo. ¿Está bien? Bien. Una cosa que quería comentar, aprovechar ahora que estamos todos, es, no sé si ya lo comentaron en la teórica, pero recordar que el miércoles es el taller presencial y nada, que básicamente que los que se anotaron traten de ir porque, nada, en definitiva, hay cupos limitados, ¿no? Entonces, como para aprovechar los cupos que ya reservamos, ¿sí? Bien. Ok, acá Agustín dice, si nos piden implementar una función de este tipo, también tenemos que implementar la función de comparación y la de visitar. Sí, en este caso sí. Deberían implementarlo porque en definitiva la gracia del ejercicio de esto es implementarla, digamos, entender cuál es la función insertar, la función visitar que hay que implementar y cómo tiene que ser la función de comparación. ¿Sí? Acá, si lo transmiten, ¿van a pasar el link por Slack o va a ser por acá? Desconozco, sí, seguramente vamos a tener que, o lo hacemos por el link de siempre, o pasamos el link por Slack. Pero nada, vamos a avisar por Slack. Transmitirlo lo vamos a transmitir seguro. No sabemos cómo vamos a hacer para que se vea todo bien. Hay Wi-Fi en FIUA. No sabemos nada, básicamente no sabemos cómo hacer el Wi-Fi de FIUA post pandemia. No garantizamos nada. Esperemos que haya y que sea bueno. Y llevamos DNI o algo, sí, lleven DNI, sí. Creo que igualmente, creo que Martín ya había comentado un poco qué es lo que tienen que llevar, pero sí, lleven DNI. Y otra cosa, les debería haber llegado creo que un mail con una declaración jurada o algo así que tienen que completar los que se anotaron. Por favor, complétenla porque también nada, es importante. También nada, si tienen síntomas, sentido común, por favor no vayan a la facultad, ¿no? Nada, eso. Y creo igual ya estamos hablando de cualquier otra cosa, ya son y 30, así que yo creo que ya podríamos cortar la grabación.